Son las 7:34 y para mí es un gusto tener en cabina en estas nuevas instalaciones al diputado federal electo por el Distrito 3, Humberto Aldana. Diputado, ¿cómo se encuentra? Bienvenido. Muy bien, Montserrat, muchas gracias. Bonito el espacio, muchas Al felicidades. contrario, muchísimas gracias por estar aquí, diputado. Sabe que cada semana platicamos con usted, ¿no? Y ponemos los temas en la agenda que van marcando, pues también un antes y un después en los avances que se están haciendo en el estado de Quintana Roo. Pero un tema que queda quizá todavía pendiente, que no sabemos si sí, si no, porque se había hecho inclusive una encuesta, es el tema de Aguacán. ¿Qué pasa con esta concesionaria de agua? ¿Sí tiene que estar todavía en el estado? Todavía no se puede ir, a pesar de que muchos ciudadanos no querían este servicio o no lo quieren. Bueno, se encuentra en un litigio. Nosotros recordarás que el 26 de diciembre de 2023 Ujú. emitimos un decreto una iniciativa con proyecto de decreto que se aprobó de manera unánime en el Congreso de Quintana Roo para dejar sin validez, para invalidar la concesión o la ampliación anticipada de la concesión que se aprobó en el 2014. Esto pues violaba no solo el hecho de que no hubiera una revisión al respecto del trabajo de la compañía, ¿no? Del beneficio de poderle ampliar por su labor, por su servicio prestado hacia la ciudadanía a esta compañía, pero aparte no exhibía un par de artículos básicos que tenían todo que ver con cómo prestar en el servicio y cómo se podrían dirimir incluso las diferencias, ¿no? En qué se convertiría esta empresa, el modelo de negocios. Entonces, a partir de ahí, de la aprobación en el Pleno, bueno, la empresa lo contiende, ¿no? Entonces, se defiende en contra de este decreto aprobado y está en litigio. Primero les dan una suspensión provisional, luego se les revierte. Ahorita estamos a la espera de que ya pues se resuelva esto por parte del juzgado sexto de circuito, si no me equivoco, sexto, séptimo de circuito. ¿Y si ha Eh, pasado en otros lugares? Porque es una empresa que sabemos que tiene, digo, con otras concesionarias, ¿no? Que tiene muchísima infraestructura, muchísimos trabajadores. Si llegase a salir a favor de ustedes, el gobierno absorbe todo esto. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Se tiene que pagar? ¿Se bueno, tiene no, que...? sí, claro. Es decir, hay una figura, pero esta no es el caso de Aguacán, que se llama la requisa, ¿no? Cuando el gobierno toma el control de una empresa que da servicios a la ciudadanía, ¿no? Pasó, digamos, con la Comisión Federal de Electricidad, perdón, con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, de una muy mala manera, pero hicieron un movimiento de este tipo, digamos, que quitaron a la compañía que estaba y entonces CFE tomó el control de eso, ¿no? No es el mismo caso, pero es una situación similar, digamos, ¿no? Aquí de lo que se trata es de que esta empresa, pues dados sus fallos, ¿no? Dadas las quejas, la falta de servicio, es muy evidente, la ciudad sigue padeciendo del mal servicio y de las altas tarifas injustificadas de esta empresa, de abusos terribles, pues se ha resuelto ya en una instancia, pues que se vayan. Entonces, sí, en realidad la reforma que hicimos a la reforma que hicimos a la Ley de Aguas Nacionales indica que el Estado toma el control y luego la entrega a quien debe de prestar el servicio. En este caso, pues sería el municipio, pero los municipios en donde tiene injerencia Que Aguacán, son cuatro, ¿no? No me equivoco. 4 municipios no tienen la capacidad per se con su propia infraestructura de prestar el servicio. Entonces tendría que tomar el control CAPA. Y nosotros creemos que CAPA debe ser ya quien se quede de aquí en adelante con la concesión, porque es una empresa también paraestatal, pero al ser paraestatal es garante de servicio, es garante del derecho que tenemos los cancunenses y los otros habitantes de los municipios, pues al agua. 100% diputado, díganos, porque cuando se le ha cuestionado a Aguacán es que no, yo no pongo las tarifas, las pone Capa, por eso es el agua más cara que estamos pagando. Esto sí pasa. ¿Quién pone el tarifario? Bueno, eso se determina en el Congreso, pero se determina bajo una fórmula, es decir, no es de una Ok. manera arbitraria, ¿no? Sin embargo, la forma en que se cobra es el problema, no son las tarifas nada más, ¿no? Las tarifas pudieran ajustarse y eso también implicaría pues una reducción en la entrada de este recurso al erario, por ejemplo, ¿no? El tema es cómo te cobra Aguacán. Aguacán de un día para otro resulta que te cobra tantos metros cúbicos consumidos en un mes que no tienen que ver con lo que tú consumes.
pides una revisión, llegan, te revisan, dicen, es tu culpa, tenías una fuga en algún lado y bueno, pues es lo que tienes que pagar, pero no tengo para pagar. Bueno, pues te hago un convenio, pero es lo que yo ya te quiero cobrar como empresa, no es lo que tú a lo mejor justamente tienes que pagar y aparte me lo pagas como yo quiero. Me das un anticipo y ahí nos vamos arreglando a pagos no tan chiquitos, pero para que te pongas al corriente del saldo que yo te impuse. Y nos han tocado ahorita la semana pasada y el día de ayer, pues casos patéticos, ¿no? Hay unas personas de más de 80 años, una pareja de más de 80 años de edad, que les empezó a llegar más caro y más caro cada mes y fueron a quejarse. Les cambiaron el medidor y ahora pagan aún más y les llegó un pico por ahí como de 30,000 pesos. Pues la gente no tiene para pagar eso, ¿no? Entonces la empresa lo único que dice es, pues es lo que me debes si me pagas conforme mi convenio. Y eso deja a la gente indefensa sobre el poder tener el derecho al agua, porque Aguacán llega y en un momento dado te limita el recurso. Sí, porque no te lo puedes suspender, ¿correcto? Porque es Pues no. vital, pero si te lo limita prácticamente es lo mismo. No, y la limitante te deja prácticamente sin agua. Esa limitante no, la gente que nos visita nos dice es que con lo que me chorrea, porque es un goteo que cae, pues no alcanza para nada en el día, ¿no? Entonces, y hay gente a la que le han clausurado incluso el servicio, y bueno, pues hay gente que se ha puesto viva, demandado y hasta ganado, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es recibir a la gente en mi oficina de enlace legislativo, que por cierto está en la región 94, antecititito de del semáforo de la tercera entrada, como yendo para Mérida. ¿Ok? Del lado derecho hay un hotel amarillo ahí, el Hotel Balán Balán, y en los bajos de ese hotel, ahí se encuentra mi oficina de enlace legislativo. Recibimos los casos, los valoramos, es una mesa de atención a quejas y abusos, y determinamos si la queja es legítima, ¿no? Hay un señor que llegó y dijo, bueno, es que yo llevo 2 años sin pagar. Entonces debe el acumulado más los recargos, ¿no? Él tiene que pagar. No tiene fuga, no tiene sobrecostos. Y entonces Sí, le dijimos, era mira, lo normal, ¿no? sí, lo tienes que pagar, tienes que acudir a la empresa y entonces que te hagan un convenio, porque realmente tampoco hay mucho recargo. En su recibo, en el acumulado, pues no hay recargos. Entonces le dijimos, no, pues es que además tienes que ponerte al corriente. Pero hay otros casos como el que te acabo de comentar de estos señores de 80 años. Hay unas personas que no tienen esa edad, pues son mayores de edad, tendrán 60 y tantos años, viven en un edificio con la limitante que le pusieron, no la limitación, bueno, no les llega el agua al departamento. Es un Oye, es problema, inhumano, ¿no? ¿no? Es O un sea, problema. vivimos en un estado donde las temperaturas son muy altas, donde ahorita también, ¿no? Por temas de salud se necesita el agua, bañarse, higiene, etcétera, etcétera. Diputado, y como estos casos, como estas denuncias ciudadanas, tenemos también muchísimas, pero ¿qué se hace? Porque siguen los cobros excesivos. La gente, por lo mismo, pues tiene que llegar a un acuerdo, seguir pagando para que no le quiten este servicio. Por mientras, ¿qué hacemos? Porque casos de esos hay miles. O sea, hay cientos. Yo ofrezco que acudan a mi oficina y los defendemos. Nosotros llegamos hasta la instancia que tengamos que llegar para defenderlos. Tenemos desde una conciliación con la empresa hasta pues un amparo para que, en el caso, por ejemplo, de la gente vulnerable, que pues a Huacán no le importa si tú eres una persona de 80 años o si tienes un bebé en casa. A Huacán simplemente dice, no me pagas, yo te restringo o te corto, ¿no? Nosotros nos vamos al amparo para que pueda la gente obtener su servicio en lo que pues se aclara su situación y a la espera de que Aguacán pues haga válida una quita en lo posible y un mejor acuerdo para la gente para que pueda pagar. Porque fíjate que la gente en su gran mayoría paga, en una minoría son morosos, ¿no? Hay que decirlo, o han tenido una fuga en su casa que no han arreglado y les ha aumentado el costo del agua, que eso también lo valoramos no como una queja, sino como una corresponsabilidad de la persona que no atendió ese tema, pero de todos modos que se llegue a un buen acuerdo. Y si no, pues nos vamos a los trancazos, ¿no? Porque realmente la ley para eso está, para defender a la persona. Y la gente no sabe, mucha gente llega y desconoce el tema completamente. Lo que sabe es que le llegó muy caro, lo que sabe es que ya no tiene el servicio y lo que nosotros sabemos es que el agua es un derecho. Y las instituciones garantes de los derechos deben ser las instituciones públicas. Aguacán es un negocio,
pues les interesa su ganancia. En cuanto a las entidades públicas que prestan un servicio, es lo que prestan, garantizan los derechos, garantizan los servicios y prestan en particular, que es el del agua, de manera asequible, de manera continua, porque también ese es otro tema, ¿no? De repente hay cortes de agua, de repente hay fugas en la calle que disminuyen la presión para las casas. No Y les entonces la llega, gente en días, no le llega, semanas ¿no? inclusive, ¿no? Los reportes se acumulan, pasan los días, pasan Pero las sí les semanas. llega recibo. Pero les Sí llega el les llega recibo. costoso. Pero ¿qué hacemos, diputado? Porque muchísimas veces también es como, bueno, pues no tengo para pagar lo que me está llegando, meter un amparo, ¿cuánto me va a costar? Meterme al litigio. ¿Tiene algún costo? No, nosotros estamos prestando este servicio de manera gratuita. Tenemos un grupo de abogados que nos apoya, que es pues de una gran capacidad. Se les asesora a las personas para que sepan cuál es el estado de su queja. Si es realmente una queja de Aguacán, te repito, se valora, se abre un expediente y sobre ese expediente se determina, hay ciertos rubros en los que dividimos nosotros el tipo de queja y sobre de esa queja pues se atiende, ¿no? Es una atención primaria, una atención secundaria o definitivamente es una atención jurídica para que la gente pues por lo menos pueda restablecer su servicio y Aguacán haga su trabajo de atender una queja de manera seria y no simplemente desde el punto de vista de un negocio, porque aparte normalmente no te llega un cobro como tal para llegar a un acuerdo, sino No, te lo ponen lo ahí. convienes. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y por eso insistimos, ¿no? Por eso la insistencia en que no debe de ser una empresa privada ya nunca más la que tome el servicio de agua en los municipios. Somos rehenes de una compañía privada. Y no debe de ser sobre de un derecho constitucional Y la al ciudadanía agua. ya votó, ¿no? También, La esa es otra, la ¿no? ciudadanía se Es la pronunció. democracia, porque una cosa es lo que quieran decir igual, pues lo que nos rigen, ¿no? Los que toman el poder, pero la ciudadanía pues no está de acuerdo porque ha habido muchísimos años que está pasando esto. Afortunadamente, hoy ustedes están actuando, la ciudadanía puede acudir con ustedes. También hay que ser muy honestos, revelar nuestros recibos y decir, pues no, esto no tiene nada que ver si tiene que pagarlo, ¿no? No todo le corresponde a la compañía, pero hay temas en los que sí. A buenas, el viernes se llevó una reunión de seguridad, también diputado, me gustaría tocar con usted ese tema, entre el canciller de México y Estados Unidos, que inclusive ya le habían cuestionado que se iba a hablar del caso de Rocha Hondo y él dice, es que llegamos a una agenda, no es que lleguemos, nos sentamos y vamos a ver qué platicar. ¿Cómo va este tema de seguridad? ¿Se sigue trabajando entre México y Estados Unidos cada vez contra el crimen organizado? Claro, la colaboración es muy cercana y la presidenta Claudia Sheinbaum está reconocida ante la Asamblea de Representantes, por ejemplo, ¿no? Porque fue por allá un subdirector o una persona que está a cargo de la seguridad, no es el director de la Agencia de Seguridad, ¿no? Del Departamento de Justicia, pero sí es un mando inferior, justo inferior a él, y dijo que la doctora Claudia Sheinbaum estaba cooperando como nunca, ¿no? México lo había hecho. Esta reunión que se lleva a cabo entre cancilleres es muy importante porque también no solo determina la agenda que se va a llevar, incluyendo cualquier tipo de agenda, ¿no? De caso, sino también la forma como se va a llevar. Porque digamos que ha habido, y nosotros estamos haciendo hincapié en eso en las plazas públicas, ha habido intentos de intromisión por parte del gobierno de Estados Unidos en nuestra vida pública, en los asuntos que nos conciernen únicamente a los mexicanos y las mexicanas, y nosotros creemos que eso debe de cesar, porque podemos nosotros con nuestro país, aunque, y diga lo que diga la oposición, ¿no? Aunque nos dejaron después de 40 años un destrozo terrible, problemas muy complejos, creció la delincuencia organizada en ese tiempo como nunca había crecido en el país y se ha ido apaciguando, aunque no les guste reconocerlo, porque dicen que nosotros en el gobierno de la Cuarta Transformación somos los que tenemos al mando la delincuencia, estamos al mando de la delincuencia organizada. Eso es mentira y es evidente, porque los índices han bajado, el combate a los delitos de alto impacto ha dado muy buenos resultados, la extorsión ha disminuido, en Cabecillas fin, que están en Estados Unidos que nunca en la vida habían llegado. más de 200 pisado, ¿no? Cabecillas, más de 200 y reales, ¿no? Sí, claro, no ficticios. Sí, ¿no? Y no se nos escapan, tampoco 2, 3 veces, ¿no? Entonces, sí se está avanzando en el tema y sí se están sentando las bases de una colaboración, pero no de una subordinación,
porque lo que quisieran los de la oposición, los conservadores, pues es que nosotros dobláramos las manos, de que nosotros entregáramos de alguna manera el poder, el gobierno, a alguien que viniera de otro lugar, o están esperando y hasta gestionando, porque algunos de ellos se han atrevido traidoramente a ir a gestionar a Estados Unidos, a que pues a lo mejor se lleven a la presidenta de México como lo hicieron en otro país y vengan a instalar un gobierno a su modo y regresar ellos por sus fueros porque no tienen otra manera de regresar. Ahí se ve en esta reunión bilateral de cancilleres, se ve perfectamente que nosotros estamos, además de los pronunciamientos que los mismos cancilleres hicieron acerca de la colaboración y el reconocimiento al trabajo, estamos seguros de que esta es la vía. La colaboración, el trabajo conjunto, nunca la subordinación, nunca el sometimiento y nunca la injerencia en nuestro país. 100%, somos un país libre, ¿no? Y también me queda claro que sí, mucha tecnología ya, pero no es como que nosotros no apostemos, como que nuestra policía esté desarmada, como si la misma ciudadanía hemos visto, sí, el tema de la corrupción también ha disminuido para mi punto de vista, diputado, porque no solamente es de este lado, de parte de Estados Unidos también tiene lo suyo, ¿no? Pero al final pues México es el responsable de lo que tiene aquí y si hay una colaboración, si hay una participación, sí se sigue dialogando, inclusive pese a la polémica que puede ser el presidente de Estados Unidos, siempre he reconocido a la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro. Lo he dicho, es una mujer de palabras, es una mujer que tiene esta fortaleza y llegan después ya ellos a acuerdos y se ve reflejado pues en las decisiones que se siguen tomando para beneficio de México. Sí, a pesar de los cambios que ha habido, digamos, en la tónica de hacer política con nosotros en México, porque en su primer periodo el presidente Trump sí fue duro, pero fue muy respetuoso de nuestra soberanía, mantenía su distancia cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con él esta revisión del Tratado de Libre Comercio que se estaba llevando a cabo desde antes de que él tomara ya protesta, y ahora con miras a esta nueva revisión, a esta nueva posibilidad de hacer un tratado de libre comercio otra vez entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, se sientan también algunas diferencias en cuanto a cómo ejerce su política ahora Estados Unidos, en cómo el presidente Donald Trump es más, digamos, agresivo hacia afuera que lo que nunca fue probablemente ningún presidente en los últimos 100 años o más de 100 años. Y es con lo que tenemos nosotros que lidiar, porque somos el principal socio comercial, somos el principal exportador, uno de los principales importadores. De hecho, desplazamos en cuanto a la exportación a China. Nosotros le exportamos más a Estados Unidos que China, y somos un país que tenemos una frontera común, y eso y la relación que tenemos intrínseca, porque alguna vez nosotros el territorio de Estados Unidos fue territorio mexicano. Y lo perdimos precisamente por un presidente que permitió la injerencia de otro estado en nuestro país, que fue Antonio López de Santana, y es algo que no debemos de permitir los mexicanos. Y en ese sentido nosotros estamos seguros de que no solo se va a avanzar, sino se va a hacer conciencia en Estados Unidos del problema que tienen ellos con las drogas, con su consumo y con el tráfico de armas hacia México, que es uno de los temas que se ha ido poco a poco reduciendo, pero que falta mucho. Claro, que es una realidad, ¿no? Que cuando encuentran a estos delincuentes, crimen organizado, pues ¿de dónde vienen esas armas? Justo de Estados Unidos. Y ellos se comprometieron a hacer una revisión y lo están haciendo también. Entonces creo que esto es un proceso político también que se tiene que ir entretejiendo con buenos acuerdos, con respeto. Nosotros estamos informándole a la ciudadanía en las plazas de la importancia de defender la soberanía nacional, de la importancia de ser un país libre, soberano, independiente, nunca sometido, y de las posibilidades que estamos generando, porque mientras más nuestro país se fortalece con desarrollo, con economía, con un sustento básico para los más pobres como el que existe ahora, que no existía, de más de 13 millones de personas que tienen un poco de recurso para emplearlo en su comida, en sus medicinas, en su transporte, que no tenían. Bueno, en ese sentido vamos a ir siendo cada vez más dueños de nuestra propia decisión al respecto de nuestra economía, porque luego cuando tienes un país endeudado, cuando tienes un país entregado, como estábamos pues durante el periodo neoliberal, pues sí, claro, es más difícil tener soberanía o defender la propia soberanía, ¿no? Diputado, ya que está aquí, me gustaría aprovechar a ver si usted qué nos puede decir. Viene pues el siguiente año, ¿no? Elecciones. Por ahí se dice que están haciendo las encuestas. ¿Quién va para gobernatura del estado de Quintana Roo? Se habla de nombres de
el senador Gino Segura, se llama de la presidenta municipal Ana Pati Peralta, de Marín todavía, de Maribel Villegas. ¿Se sigue analizando dentro del comité, dentro del partido? Sí, de hecho, el lunes es 22, ¿verdad? El lunes que viene ya se abre la convocatoria para que se inscriban los, digamos, que quieren ser coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación, porque esto es el primer paso en la elección interna del partido, coordinar trabajos de defensa de la Cuarta Transformación. Este tema de la soberanía, por ejemplo, es un tema de defensa de la Cuarta Transformación. Y están ellos cuatro, está el licenciado Rafael Marín Mollinedo, está el senador Gino Segura, está la presidenta municipal Ana Pati Peralta y está la diputada Maribel Villegas como las cuatro personas más visibles. No sé si alguien más se vaya a inscribir, pero pues es una inscripción abierta, ¿no? Okay. De algún modo. Cualquiera del partido podría inscribirse. Sí, podría inscribirse y aspirar, ¿no? Y después vendrán otros procesos, el proceso de inscripción a las instancias federales, a las instancias locales legislativas en estos ambos casos y a las presidencias municipales por allá de septiembre. Entonces el proceso arranca, nosotros vemos que es un proceso que está dirigido por el Comité Ejecutivo Nacional de manera puntual y la Comisión Nacional de Elecciones. Tenemos flamante presidenta del Comité Ejecutivo Nacional con Ariadna Montiel, tenemos también flamante persona a cargo de la Comisión Nacional de Elecciones, que es la compañera Citlali Hernández. Son gente muy del movimiento, son gente que entiende la lucha, que entiende por lo que se lucha, que no están dispuestas a que ya, y en el partido eso se acordó también, a que llegue cualquier cuadro, a que llegue cualquier persona al poder que no represente los intereses legítimos del pueblo, porque es para lo que llegó este movimiento. Y justo en eso, o sea, me quedo pensando, porque hay dos muy fuertes para mi punto de vista. El licenciado Marín nació con este movimiento, ¿no? Así es. 100%. Pues es fundador de Morena en Quintana Roo, y es una persona que desde hace 40 años, hace poquito tuvimos la oportunidad de platicar con él, hace 40 años inició el movimiento con el licenciado Andrés Manuel López Obrador en Tabasco. Entonces, inclusive decía él que fue muy emocionante el día que se ganó en 2018 la presidencia de la República, porque pues es un trabajo de más de pues, casi 40 años en ese momento, ¿no? Que se cristaliza y es un sueño de nación, de una nueva nación al final, al que nos sumamos todos, ¿no? Pues estaremos al pendiente porque viene algo bueno también, ¿no? Para el estado de Quintana Roo. Interesante, por supuesto, los perfiles o quién vaya a estar en la Siempre. Tenemos que estar muy atentos, claro. Porque sí, también la gobernadora Mara Lezama, que pues la verdad es que ha hecho un trabajo formidable al frente del estado, ha hecho lo que nunca ningún gobernador había hecho. Es una persona que nomás no para de trabajar, yo la admiro mucho. Pero termina su periodo en el 27 y pues vamos a ver entonces qué sigue. Yo lo que creo es que debe de ser una contienda limpia, debe ser una contienda muy dentro de la unidad que requiere nuestro movimiento. Debemos estar muy sólidamente unidos porque no debemos de retroceder en cuanto a lo que la nación ya ha avanzado, ¿no? Regresar al PRIAN, por ejemplo, regresar a los tiempos en los que se privilegiaba a unos pocos y la mayoría de la gente tenía problemas para su subsistencia mínima, no puede ser ya una opción. De hecho, bueno, ya que estamos tocando este tema y ahorita se me viene a la mente esta justa deportiva, ¿no? Porque ya sabe que hay temas que no podemos decir palabras específicamente. Bueno, afortunadamente gana México, pero en ese partido en Ciudad de México llega Salinas Pliego. Y por ahí él llega, ¿no? Con 20-30 también tenía la referencia de que sí se va a postular para presidente de México. ¿Usted cree que esto se le permita? O sea, bueno, obviamente se le permita, pero que el pueblo pues quiera ya un tipo de este mandatario, diputado, muy honestamente. El pueblo está muy consciente en general, ¿no? Él abusa, desde mi punto de vista, abusa del aparato de comunicación que tiene. Claro que no le platica a su gente y a su público la cantidad de dinero de impuestos que no pagó durante tantos años. ¿Y quién le prestó ese dinero, no? Para crear la aparte, televisora, ¿no? Aparte, porque sí, cómo se hizo de esa televisora y además cómo él se apropió de lo que es Canal 40, de la mano de Vicente Fox. Se apropiaron ahí, en lugar de una requisa, hicieron una invasión
a Canal 40 echaron a la gente que estaba, tomaron el control de las instalaciones bajo los argumentos que se quieran, ¿no? Pero no fue de la manera más correcta y se hizo de un canal. Es una persona que, si la población lo analiza, es uno de los más grandes usureros que tiene el país, por medio de esos pagos chiquitos en las tiendas donde vende sus artículos. Porque eso sí, si hace cuentas la gente, el artículo, después de los años que paga con pagos chiquitos, le puede salir en 2 o 3 veces su valor. Entonces él no hace ningún favor a la gente, ¿no? Sí, él simplemente es un hombre de negocios que quiere el negocio para él, que desprecia a las mujeres, las ha llamado de cualquier forma, no podemos decir las palabras aquí, pero las ha llamado de cualquier forma, desprecia a los pobres, desprecia a la población en general, que no sea alguien que le rinda pleitesía, y creo que un personaje de esos le haría un daño terrible a la vida nacional, pero el pueblo es más consciente de lo que él cree, y ya se lo dijeron. Ya se lo dijeron. Porque también ahí llegaron y le dijeron de todo, ¿no? Claro. Cuando estaba pasando para esta justa deportiva. Pues ya para despedirnos, ¿cómo ve el marcador de este jueves que juega México contra Corea del Sur? Va a ser un partido muy duro, ¿eh? Sí, Corea del Sur también ganó. Ganó, y además es un equipo muy dinámico, es un equipo que tiene muchos jugadores en Europa, es un equipo que juega a equipo. Vimos que Sudáfrica tiene pues carencias todavía de acoplamiento a su propio sistema y demás, ¿no? Y yo creo que México puede crecer mucho, porque tiene jugadores muy impetuosos, muy jóvenes, ¿no? Uno de 17 años, imagínate, 17 Sí. años y ya estar ahí. Sí, Qué sí, maravilla. sí. No, Gil Mora, Ajá. jugadorazo ese chavito. No, y otros, ¿no? Bueno, en fin, creo que es un buen equipo el que tiene México, pero se va a enfrentar a un rival que va a estar durísimo de roer. Yo creo, así optimistamente, yo creo que 2-1 México. 2-1 México. Siendo optimistas. Ok. Sí, pero creo que podría ser un empate, porque es un equipo muy duro. Lo que no se podría permitir es un marcador adverso, ¿estamos de acuerdo? Y fíjese que justo el partido pasado, que fue la inauguración aquí en el FanFest, se lo pregunto porque no sé si tuvo la oportunidad de venir, pero estábamos transmitiendo, la gente estaba fascinada, estaba la gobernadora, presidentes municipales, secretarios, pero estábamos al pendiente de lo que estaba pasando, pero ya no como servidores públicos de estos de antes que son, ¿no?, inalcanzables, sino a pie, a territorio. Inclusive la gobernadora estaba sentada en el piso, ¿no? Claro. Pero la ciudadanía está disfrutando también de estos eventos, porque en Quintana Roo pues se sigue festejando esta justa deportiva. Claro, a mí no me fue posible ir por una situación personal, pero vi toda la transmisión, y también vi en la Ciudad de México cómo la presidenta estuvo con el pueblo, y eso también rompe, crea un hito de que los mandatarios deben de estar en los estadios. Los mandatarios deben de estar con su pueblo festejando. La FIFA ya, desde mi punto de vista, es un ente que pues ya se fue demasiado lejos del pueblo. Los boletos para ir son inalcanzables más que para una élite. Sí, el elitismo. Las élites en los 3 países donde se está llevando a cabo el Mundial son las que están asistiendo, o gente que pues no sé qué tanto habrá tenido que vender de su vida para que pueda ir a un estadio a ver un partido de fútbol. Entonces, la presidenta de la República, la gobernadora, sentadas con el pueblo, como debe de estar un gobernante, sentado con su pueblo. Con quien los elegimos. Así es. 100%. Diputado, ¿dónde podemos tener más información? Recuérdenos dónde está su casa de gestión. Mira, mi casa de gestión está en la región 94, justo en los bajos del Hotel Balán Balán, a unos pasos, media cuadra del semáforo de la tercera entrada de la región 94, como yendo para Mérida, ¿no? Como yendo hacia Mérida. Y en mis redes sociales me encuentran en Humberto Aldana en Facebook, en Humberto Aldana Nav en Instagram y en Humberto Aldana 7 en lo que era Twitter, que ahora es X. Pues muchísimas gracias, diputado. Como siempre es un gusto platicar con usted. Nos escuchamos o nos vemos la siguiente semana, como su agenda lo marca. Que así sea. Muchísimas gracias por el espacio siempre. Al contrario, cuídese mucho. Un saludo a todas y todos.